Muy bien. El segundo paso para contar nuestra historia es cómo trasladamos toda esta historia que contamos o lo escribimos, lo hacemos a través de un deck escrito con imágenes y contexto, llevarlo a la oralidad. Por lo tanto, ahí es muy importante que tengamos en cuenta algunos elementos fundamentales para construir esta historia. Y para construir esta historia, obviamente, necesitamos tener una estructura que sería el inicio de nuestra historia, cómo lo desarrollamos y luego cómo cerramos esa historia. Y es importante que en cada uno de estos momentos podamos ir generando expectativas desde la oralidad, desde el tono de voz, pero también de lo que vamos a ir contando para lograr estos altibajos que de alguna manera vamos a ir mostrando, contando y de alguna manera llevando a nuestra audiencia como si fuera un viaje, pasando por distintos paisajes y mantenerlos atados a nuestra historia durante por lo menos 5 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un inicio, que es donde vamos a contar el panorama general de nuestra historia, un medio donde vamos a contar distintos momentos de esta historia y qué va pasando con, con cuestiones que podríamos ir intercalando en términos conceptuales de lo que podría ser si no existiera tal cosa, a lo que es, porque ya lo tenemos, a lo que podría ser si pasara otra cosa, pero lo que es porque lo estamos logrando ahora, o lo que podría ser en el futuro si esto se expandiera o lo que sea, pero también lo que es ahora en función de lo que ya estamos desarrollando y luego hacer un cierre final, ¿sí? Eh, por lo tanto, tiene que ver con cómo logramos cruzar ese umbral de la presentación y que luego nos quieran preguntar y quieran saber más sobre nuestro proyecto. Por lo tanto, ahí es fundamental tomar el deck que habíamos desarrollado antes y a partir de esa información construir una historia que nos ayude a llevarlo a la oralidad y sea atractivo. Por lo tanto, en el pitch oral deberíamos contar el concepto, el producto, la oportunidad, el modelo de negocio, el equipo y luego lo que estamos solicitando, lo que estamos pidiendo a nuestra audiencia que haga por nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, ahí dijimos que es importante considerar estos 6 principios de Chipping and Hit y llevarlo a la práctica a la hora de contar nuestro storytelling. Por lo tanto, como dije antes, el inicio es contar un poco la realidad de dónde estamos, de dónde partimos, qué descubrimos, quiénes somos. Luego, este, comenzar con este turning point que llamamos, que tiene que ver con eh, hacer una llamada en el discurso para meterlos a nuestra historia y llamar a la aventura, que tiene que ver con la historia que le vamos a ir contando. Luego, ir contando nuestra historia de manera contrastante con lo que dijimos antes, ¿no? Con lo que vemos en la realidad y con lo que va sucediendo, con nuestra experiencia, con lo que pasó y con lo que pasó a medida que fuimos desarrollando el producto, cómo lo fuimos descubriendo y cómo lo fuimos elaborando y cómo lo fuimos puliendo a lo largo del tiempo, cómo nos fue dando resultados en todo lo que hicimos y luego en el último punto tener claro que tenemos que incluir una llamada a la acción, el segundo turning point, que es el call to action, qué es lo que estamos pidiendo a nuestra audiencia que haga o que estamos necesitando, nuestro objetivo, ¿no? Por lo tanto, eh, tenemos que ser ahí enfáticos, tenemos que ser contundentes en lo que decimos y luego, como dijimos antes, lograr el cruce de ese umbral que la audiencia, los inversores o los que estén escuchando nuestra historia quieran seguir preguntándonos por fuera del pitch que hagamos. Y aquí voy a presentar un ejemplo de cómo pensar un pitch a partir del deck o cómo tener un deck y contar desde un pitch. En este caso vamos a tomar Pupilium, contar un poco qué es Pupilium. En este caso es una plataforma que lo que hace es de alguna manera ayudar a procesos educativos, cómo generar una plataforma de educación que ayude a docentes y a alumnos a lo largo del mundo. ¿Sí? En este caso, Pupilium describe un poco la necesidad, básicamente y concretamente,
de manera muy sintética, que es lo que hay que lograr en un pitch. En este caso vamos a estar apalancados por algo visual. Es importante que apalanquemos lo verbal con lo visual. Sabemos que hay un porcentaje de retención en lo verbal, pero que si a eso le sumamos el porcentaje de retención de lo visual, ambos se potencian y generan una percepción mucho más impactante si solamente fuera verbal, ¿sí? O solamente fuera visual y no tenemos una estrategia de lo verbal, ¿no? En este caso es contar la necesidad concretamente. Tenemos que ser concretos con los gráficos, como dijimos, usando la estrategia de Chip and Hit, ser concretos, ir al dato fundamental que queremos contar, sin agregar más información, necesidad y problema, ¿sí? Luego contamos nuestra solución, cómo es nuestra solución, de qué manera lo vamos a llevar adelante, qué ofrecemos. En este caso, en el caso de Pupilio, uno habla de los cursos online, más los cursos acreditados que ellos consideran que son importantes para el contexto en el que estaban lanzando, los distintos cursos y de qué manera también la plataforma ayuda a acercar esos cursos de manera online y obviamente expande el mercado porque puede llegar a cualquier parte del mundo, y el tema de cómo lograr la calidad de esos cursos a través de la plataforma online. Contar un poco el por qué ahora, por qué creemos que ahora es el momento, ¿sí? Entender un poco qué pasa con el sector. En este caso tenía que ver con la revolución del sector. Estamos hablando de un proyecto que nace en 2015, ¿sí? Entonces ahí había algunas proyecciones hacia el futuro. Entender un poco la competencia que tenía que ver con una situación ideal del momento, que no había muchas plataformas, habían pocas. Tenía que ver también con quiénes eran estos competidores. Y por el otro lado tenía que ver con temas regulatorios, ¿no? Cómo iban a impulsar de alguna manera, o estaban impulsando en ese momento todas estas innovaciones tecnológicas. Con lo cual este era el momento, y si no se hacía en ese momento quizás ya era, podían incorporarse más competidores, como finalmente ocurrió, y podían haber sido no los primeros que iniciaban este proceso innovativo de negocio. Por el otro lado, también dimensionar muy bien el mercado. En este caso ellos tenían muy claro cuáles eran el mercado objetivo, cuál era el mercado total y el mercado objetivo, ¿no? Tener muy bien dimensionados estos tres mercados, con lo cual, de alguna manera esto nos da un panorama general y sabemos cuál es el mercado total, y esto no es una proyección hacia el futuro para entender el largo plazo y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia lograr el mercado total, pero sabemos que en el corto plazo tenemos un mercado primario el que tenemos que abordar, que en este caso tiene que ver con ese círculo central que ellos, primario, el más chico, que tiene que ver con ese público primario al que están apuntando en el corto plazo, ¿no? Luego, pensar un poco en la competencia, lograr hacer una descripción de la competencia, hacer un cuadro comparativo de la competencia, lograr hacer un análisis y una analítica de esa competencia es clave para poder luego entender dónde nos incorporamos nosotros con nuestra innovación, con nuestra tecnología, cómo somos diferentes, y quizás en ese proceso también es un proceso que nos va a ayudar a nosotros a lograr ser diferentes y a lograr focalizar nuestro valor único, el valor que estamos entregando al mercado. Luego hablar de nuestro producto, cómo va a ser, cómo lo vamos a lograr en el corto y en el mediano plazo, cómo lo vamos a lanzar, qué estamos pensando para lanzar en la primera etapa, en la segunda etapa y en una tercera etapa. Es importante definir un poco los hitos, lo que vamos a hacer ahora y lo que estamos pensando a futuro, porque tiene que ver con un proceso de escalamiento de nuestro negocio y nuestro modelo de negocio. Contar un poco cuál es nuestro modelo de negocio, y de alguna manera también es interesante comparar nuestro modelo de negocio con otros competidores, cómo lo están haciendo ahora y por qué el nuestro realmente creemos que va a tener éxito
¿sí? En función de esa comparación, ¿no? Y obviamente tener muy claro los hitos que queremos lograr en el corto y en el mediano y en el largo plazo con la inversión que estamos buscando, ¿sí? Luego, contar nuestro equipo. Es fundamental que nuestro equipo de alguna manera demuestre que tiene la capacidad y la profesionalidad para llevar adelante este negocio, este proyecto, que realmente ese equipo realmente cubra los aspectos fundamentales de nuestro negocio, no solamente cuestiones técnicas, tecnológicas, que en empresas tecnológicas es fundamental, sino también equipo que conozcan del negocio y cómo llevar adelante el negocio en términos financieros, económicos, ¿sí? Y de relacionamiento institucional también, eh, a la hora de generar nuevos negocios y nuevas asociaciones. Y luego tener claro si es posible presentar un plan, qué plan estamos pensando de inversión con lo que vamos a recibir, cómo lo vamos a distribuir en el tiempo, qué vamos a hacer con esa inversión, cuánto vamos a gastar en marketing o lo que sea, o en desarrollar o en fortalecer el prototipo o mejorar el producto, cuánto vamos a invertir en recursos humanos y en servicios. Por lo tanto, tener muy claro ese número y cómo lo vamos a distribuir a lo largo del tiempo y en qué aspecto lo vamos a invertir. Así que simplemente es eso, cómo traspolamos nuestro deck, una vez que lo tenemos escrito, cómo lo traspolamos a la dimensión oral, que tiene que ver con reducir todo eso que tenemos escrito en esos 10 pasos previamente que lo habíamos contado, en algo oral que dura 5 minutos, pero que realmente es contundente porque lo que vamos a lograr o lo que buscamos es generar un impacto con nuestra audiencia y que esa audiencia se interese por nuestras ideas y nuestra innovación de negocio.